En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos y es el primer día laboral de este año 2023. Yo tengo compañía que quiere saludar a los amigos de esta transmisión. Soy Ivonne Ferreras. ¿Quién eres tú? Saluda a los amigos que están ahí. Mira allá. ¿No lo vas a saludar? Que me metieron, pero... ¿Eh? Vamos a ver. No me estás haciendo justicia. Dime, ¿quién tú eres? ¿Cuál es tu nombre? Camelia. ¿Y qué tú quieres decirle a los amigos de Soy Ivonne Ferreras? Ella es Mami Bon, mi Ajá. abuela. Ajá. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Bueno, dile felicidades en este 2023. ¡Feliz Navidad! Y feliz año nuevo, ¡Y señores. feliz Año Nuevo! Ahí está. Bueno, la bella Camelia incursionó y quería saludar y ahí está. El saludo para todos ustedes. Yo creo que siempre cae y cae muy bien. Lo que no cae muy bien son las cifras y el resumen que tenemos en este fin de año, que de manera oficial nos ofrece el COE. 20 personas murieron en las fiestas de Año Nuevo, en su mayoría personas jóvenes. Es muy lamentable. Dentro de esas cifras que hoy nos presentan, la mayoría fueron en accidentes de tránsito, está dentro del balance, y por supuesto dentro de esos accidentes de tránsito ahí está el saldo que siempre tenemos, señores, que yo creo que nosotros debemos aprender y debemos poner de nuestra parte para lograr superar. Ayer lo comentábamos, vamos a hacerlo siempre, y aunque eso no es el detonante de la gran prensa, normalmente no son los temas de la cotidianidad, yo creo que es importante, porque la imprudencia, por ejemplo, en el uso de las motocicletas, fue evidente durante las dos fases de este feriado de Navidad. En los dos casos. Ayer nos daban la cifra de 8, de los que 10 habían sido por accidentes en motocicletas, o que lo provocaron, o que le chocaron, pero sí involucraba en la mayoría de los 38, que es las cifras finales de los fallecidos que se produjeron en estos accidentes. Bueno, pues en este caso también una buena cantidad, 19 de 38, casi 20 personas murieron e involucraron motocicletas. Hay que recordar, porque muchos dicen las motocicletas, esto por el asunto de la criminalidad, el tema de la delincuencia, y se desplazan. Pero las motocicletas también es un instrumento del motoconcho, y el tema del motoconcho y la incursión de las motocicletas es precisamente por las debilidades de un problema que no se ha resuelto, que es el transporte público de pasajeros aquí en nuestro país. O sea que no es solamente la regularización, sino que yo creo que deberíamos de una vez y por todas empezar a trabajar para tener un transporte público de pasajeros eficiente, de manera que no tengamos que echar de manos a una motocicleta. Y eso, de paso, también ayuda al descongestionamiento, al tema de los parqueos, que es un tema bastante serio, muy serio. O sea que sabemos, y lo sabemos desde siempre, que quienes se desplazan en una motocicleta corren siempre un peligro adicional, sobre todo cuando el alcohol se mezcla con el pretexto de las festividades, ya sea de Navidad, ya sea en Semana Santa, ya sea en cualquier fin de semana. Siempre ahí está. Y nosotros vemos, díganme si ustedes no lo han hecho, ver personas, por ejemplo, que van con dos pasajeros detrás, o van con su familia, y como si nada te van floreteando una botella de cerveza. En los semáforos vemos las motocicletas y a veces están controlados por agentes de la DGC, pero las motocicletas van y se atraviesan y violan el semáforo y no pasa absolutamente nada. No son perseguidos, no, en absoluto. O sea, es como si hay licencia para que esta imprudencia de verdad se normalice. Y ahí está el saldo. Pero también otro saldo que es muy preocupante fue de las personas, de los casos de las intoxicaciones. Y resulta que en el caso de las intoxicaciones, que es otro elemento que debe preocupar a las autoridades de socorro, que preocupa sobremanera, bueno, pues el hecho más significativo lo representa que los menores fueron la mayor cantidad de afectados por el alcohol,
y eso tiene implicaciones legales hacia los padres, pero todo se queda en la denuncia. Y no se le da seguimiento a estos casos, señor. Un padre que permita, que propicie que un niño, 8, 9, 5, 6 años, se te pueda morir por una intoxicación alcohólica. Usted sabe la cantidad de alcohol que debe de tomar, y permitírselo a los padres, o por descuido, o porque lo hacen como si fuera un chiste, una broma, y eso es un crimen, y eso de verdad está penado. Y aquí volvemos de nuevo, señores, al caso de los menores muertos por intoxicaciones, porque esos menores no están bajo de una estricta vigilancia, o porque, como dije, en estos casos vuelven de nuevo los padres al descuido. Fundamentalmente la información está muy perfilada, ¿no?, hacia estos temas, pero también a los retos que va a tener la economía, que será de los mayores este año 2022, a propósito de que hay organismos internacionales que dicen que República Dominicana, por encima de los países de la región, está en una posición más holgada. Hay una desaceleración económica mundial indiscutiblemente, y hay una situación de los commodities que es una realidad. El tema de los combustibles por la guerra de Estados Unidos y Rusia en Ucrania. Y ayer veíamos el Fondo Monetario Internacional que hablaba de 1/3, ¿no?, del Producto Interno Bruto mundial, que estará en recesión para este año 2023. Por tanto, será una situación compleja, de la que no está exenta Estados Unidos también, de la que se perfila. No ha habido todavía ese poder de resiliencia que le atribuían algunos y que lo tenían como un elemento esperanzador para este año de muchas dificultades. El informe de la FAO, donde coloca a República Dominicana junto a Panamá como los países que han mermado un poco más el tema del hambre. Eso es parte también de las informaciones que nosotros tenemos en el día de hoy. Sin embargo, en sentido general, yo creo que aunque haya bajado el índice del hambre, que es lo que dice, y aunque los indicadores de los niveles del hambre han aumentado a nivel global, también en América Latina, bueno, pues República Dominicana se constituye junto en uno de los países, ¿no?, en que se ha logrado más disminuir ese índice del hambre, y esa población de 8.3 bajó a 6.7 según la Organización de las Naciones Unidas, que no lo decimos nosotros, lo propio respecto al tema del crecimiento económico. Sin embargo, señores, hay unos datos de la realidad que nos dicen que la situación de la equidad en República Dominicana, que el tema de la exclusión, que el tema de la pobreza y la extrema pobreza, parece que todo esto, bueno, pues no impacta en el país. Los datos de la realidad también me dan unas cifras distintas, y por supuesto será bastante desafiante, como hoy titulan algunos diarios, este año 2022 para República Dominicana y para el resto del planeta. Esa es la verdad. No podemos negar que desde 2019, sobre todo en América Latina, teníamos una situación bastante compleja. Ustedes recordarán todas esas confrontaciones sociales que se dieron en medio de esas inestabilidades políticas que impactaron en lo económico. Después entonces vino el tema de la pandemia, que comprometió la economía a escala global. Por eso todos esos apresuramientos, por el tema de la vacuna y demás, porque la economía planetaria estaba prácticamente paralizada en la mayoría de los países del mundo. Señores, comienza este martes a fiscalizarse aquí en el patio los camiones que van a transitar por las zonas restringidas en el Distrito Nacional. Este es uno de los tantos intentos que se han hecho. Ojalá que ahora, en esta vez, entre el Intran y por supuesto la asistencia de la DGC, se pueda lograr. Se habla de que los vehículos pesados que violen la zona acceso restringida, eso es al Distrito Nacional, serán multados a partir de este martes. La advertencia bastante contundente del Intran, haciendo la recordando por supuesto que esas restricciones aplicará absolutamente a todos los vehículos de carga que tengan más de 3 ejes en el horario de 6 a 8 de la noche. Hablamos que los límites entonces sería la avenida Luperón. Esto te va a abarcar entonces por la Jacobomagluta y República de Colombia, y por supuesto con
el tema de la margen del río Osama, que es más o menos la delimitación, ¿no?, del acceso de estos vehículos para el distrito nacional. Vamos a ver si de una vez y por todas funciona. A propósito de los accidentes de los que hemos estado hablando, sabemos que ha sido importante, por supuesto, el tránsito de estos vehículos pesados, que lo hacen sin ningún tipo de rigor, lo hacen incluso de manera abusiva, porque son vehículos grandes, vehículos pesados, y bueno, la verdad es que no piensan de verdad en los demás. Ya, por fin, señores, que es una de las informaciones internacionales más importantes, Ignacio Lula da Silva inició su gestión impulsando relaciones de Brasil con el exterior, por supuesto, 13 nuevos decretos con nuevos funcionarios, y la verdad hay que recordar, como decíamos en el día de ayer, que será bastante retador para Lula, por los resultados que tuvo las elecciones de Brasil en esa segunda vuelta electoral en el 2022, la más reñida de todas las elecciones presidenciales de Brasil, definitivamente, porque ahí el candidato de oposición, que fue Lula y que fue finalmente el ganador, bueno, pues obtuvo apenas fue 51.9% frente a un 49.1% del bolsonarismo. Por tanto, fue un gran trabajo y no debe subestimarse efectivamente el significado de esa victoria de Lula. Es la primera vez incluso desde que se instituyó el tema de la reelección, que fue a partir de 1997, que el presidente en ejercicio perdió una elección o una reelección, sobre todo porque hay que considerar que el nefasto Jair Bolsonaro utilizó una maquinaria gubernamental pesada como nunca antes lo había hecho, y ahí, señores, se estima, según cifras de Brasil, que fueron cerca de 41.000 millones de dólares lo que fueron invertidos para la repostulación de un Jair Bolsonaro que todavía no acepta el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva. En conclusión, bueno, pues hay que decir que ese logro de Lula no es insignificante en absoluto, tomando en cuenta esos elementos que les estamos consignando. Consiguió aglutinar un frente bastante amplio en la que tuvo una línea bastante importante durante eso, que para muchos era prácticamente una dictadura, en defensa de la democracia, un frente que bloqueó todas las intenciones unitarias del actual presidente y de todos sus partidarios, y ahí hubo de todo como en botica. Ahí hubo desde intentos, ¿no?, nefastos respecto a Lula, que era el candidato puntero, y que además fue un respiro, fue revivir una especie de muerto político, como decíamos en principio cuando veamos la situación de Brasil, porque justamente cuando en el 2019 asumía la presidencia de Brasil el señor Bolsonaro, la situación de Lula era totalmente distinta. Estaba enfrentando entonces acusaciones, en este caso de corrupción, que para algunos no fue más, sobre todo para analistas brasileños que son afectos a Lula, no fue más que una especie de judicialización de la política. En la segunda vuelta, bueno, pues ahí había conseguido el voto de 55.1% de los electores, y el electorado bolsonarista, que es básicamente el mismo electorado que se moviliza en Brasil desde el año 2006, votó por el Partido Socialdemócrata Brasileño. El asunto es, en conclusión, que no será fácil, será bastante complicado gobernar ahora en Brasil. El Congreso estará bajo el control del bolsonarismo, pero el gran cambio se ha producido, y se ha producido desde 2018, que ha sido de adversario ha tenido al Partido de los Trabajadores, que ya no se identifica como un partido de centro derecha, sino ahora es de extrema derecha. Estoy diciendo al partido que apoya al bolsonarismo, no al peteísmo. Y ahí ha habido unas repercusiones con esas transformaciones que ha debido mantener alertas precisamente a los que ahora entran a gobernar. Y yo, como mismo decía ayer,
El único problema aquí, la diferencia grande aquí es que aunque ahí se da una situación similar a la que se produjo en Perú, precisamente por las experiencias como jefe de Estado, pues Luis Ignacio Lula da Silva no es Pedro Castillo, que si bien es una persona buena, pero claro que no tenía tanta experiencia. Pero a nombre de esa inexperiencia también, señores, ustedes recuerdan, y a mí me parece válida la comparación, lo que pasó aquí con Juan Bosch en 1963 y con su constitución, que yo creo que todavía hasta este momento nosotros estamos pagando el precio, ¿no?, de lo que fue eso, y entonces de lo que se hablaba era de la falta de experiencia. No es solo un tema de falta de experiencia, también fue un tema del fustigamiento permanente de Estados Unidos y de esas oligarquías que entonces aquí y ahora en Perú, bueno, pues ayudaron bastante a que no pudiera sacar la cabeza Pedro Castillo. De todas maneras, atento, alerto, en su discurso inicial, Lula retomaba un viejo criterio que ayudó a que 30 millones de brasileños salieran de la pobreza. Ahora habla de 33 millones que podrían hacerlo. Realmente hay una situación complicada, así es que enhorabuena y vamos a desear la estabilidad y la tranquilidad para Brasil y para todos los países de América Latina, en la que debe verse también República Dominicana con sus complejidades a partir de la situación del partidarismo político y de la intención de algunos de seguir repitiendo las mismas propuestas, los mismos discursos, los mismos programas de gobierno con un cúmulo de crisis de verdad que nos mantienen a nosotros bastante expectantes y en la necesidad de hacer cambios importantes aquí en República Dominicana. Vamos a agradecer, señores, a Farmacia GBC. Sí, señor, la Farmacia GBC, tan cerquita de usted. Usted en cualquier lugar que usted viva tiene muy cerca una farmacia medical GBC abierta los 7 días de la semana, y los 7 días de la semana usted tiene su 20% de descuento. Agradecer a ustedes, como les decía ayer, que hacen posible que nosotros avancemos en estas transmisiones. Podemos posicionarnos mejor. Para eso, si les gusta la transmisión, entonces vamos a darle like, compartir con otras personas y por supuesto a suscribirse los que no lo han hecho también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.